Amén. Vamos a la palabra del Señor, primera parte del estudio bíblico de la parábola del sembrador. Amén. El sembrador y la semilla, así se llama la primera parte. Amén. Mateo capítulo 13, verso 1 al verso 9 dice de esta manera en el nombre de Jesús. ¿Está conmigo? ¿Ya lo tiene? Está acá, por si no lo tiene, ¿verdad? Acá está, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Qué hizo el Señor? Junto al mar, ¿verdad? Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Qué rico estar en la playa, ¿verdad? Hoy día estar en la playa hubiese sido maravilloso. Y les habló muchas cosas por parábolas, diga conmigo, parábolas. Diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Amén. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Verso 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Diga conmigo, buena tierra. Buena tierra. Que caiga hoy día en buena tierra, ¿verdad? La palabra del Señor. Y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Verso 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. No oiga, oiga. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Tome su asiento. Primera parte, ¿verdad?, de este estudio que vamos a tener los jueves. Probablemente jueves por medio. Pero quería que pudiéramos interiorizarnos, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Ir a algo más profundo que un sermón. Muchas veces los sermones son muy buenos, muy profundos. Pero debemos meternos un poquito más en la palabra del Señor. Estudiar un poquito más. De hecho, mi esencia originalmente, ¿verdad?, era acerca de estudios. Yo hice muchos estudios, ¿verdad?, originalmente cuando caminábamos en Templo Colina. Hacía los estudios bíblicos. Así que amo hacer estudios bíblicos porque me gusta meterme y profundizar un poquito. Así que vamos a hablar un poquito y en este día iniciamos este nuevo estudio para comenzar este nuevo año, por decirlo de alguna manera, porque ya estamos entrando, ¿verdad? Y vamos a estudiar distintos tipos de terrenos. Diga conmigo, terrenos. En la cual la semilla de la palabra de Dios es sembrada y las causas por las cuales esa semilla a veces no funciona, no germina, no fructifica. Porque debemos fructificar, ¿verdad? No todos damos lo mismo. No todos fructificamos igual. Pero todos debemos fructificar. Amén. Por ejemplo, están los que fructifican al 100%. ¿O no? Y muchas veces, y esto está entre paréntesis, ¿verdad? Yo siento de que hay algunos que debemos fructificar al 100%, los que debemos dedicar nuestra vida a las cosas del Señor. Hay algunos que fructifican al 60%. Porque muchas veces, ¿verdad?, cuando tenemos los problemas de la casa, de los hijos, criando, no podemos dar el 100% de esa, pero sí podemos dar el 60%. ¿O no? Podemos hacer algo. ¿Ya? Una vez que usted ya tal vez esté mayor, los hijos se fueron de la casa, no hay tantas preocupaciones, tal vez puede dedicarse un poquito más. Y hay quienes no, que solamente puede dar el 30%, pero sirva. Amén. Sirva en aquello poco que puede, hágalo. Ahora, respondamos primero qué es una parábola. ¿Ustedes saben lo que es una parábola? Es una narración de un suceso real o inventado, puede ser real o inventado esta narración, el cual se extrae por comparación una verdad importante. Es decir, esto se parece a esto, y esto como se parece a esto, puedo aprender algo de esto, que me enseña acerca de esto otro. ¿Me entiendes? ¿Sí? O podemos decir entonces que una parábola es una historia terrenal con una enseñanza celestial o espiritual para aprender. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta ahí, no es cierto? Ahora, en la Biblia podemos ver que Jesús usaba parábolas frecuentemente. Él utilizaba, ¿verdad?, esta forma de ilustrar verdades espirituales profundas
del reino, ¿verdad?, de los cielos en una forma sencilla y fácil de recordar. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Es una parábola, ¿no es cierto? La parábola del hijo pródigo. Pero ella nos enseña cómo, por ejemplo, Dios es capaz de recibirnos cuando nos vamos, ¿o no? Es capaz de proveernos cuando no tenemos nada. Es capaz de perdonarnos cuando nosotros hemos cometido el error de irnos de sus brazos. Eso es una parábola. Una historia que nos enseña una verdad profunda y espiritual. ¿Amén? Ahora, era una forma que tenía el Señor para hacer reflexionar a las personas. Era una forma que el Señor tenía para hacer reflexionar a los que lo estaban escuchando sobre el mensaje que Él traía. Ya que el objetivo del Señor no era solamente que las personas escucharan sus mensajes. Y ese no debiera ser el único motivo, ¿verdad?, nuestro para poder predicar, que nos escuchen, no. Sino más bien que las personas reflexionen en sus mentes y en sus corazones sobre el mensaje. Usted tiene que llevarse una enseñanza de este lugar. Usted tiene que irse pensando de este lugar. Usted tiene que muchas veces darse cuenta que la palabra le está hablando a usted. Le está diciendo algo y que hay cosas que decir. Ahora, veamos algunos textos. Marcos 4:14, por favor. Ayúdenme a leer. ¿Qué dice? El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador? El que siembra la palabra. Ya tenemos una identificación, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar, dijo el Señor. ¿Quién es el sembrador? El que siembra la palabra. Muchas veces erróneamente decimos que el sembrador es Dios, pero no lo es. Cuando nosotros predicamos la palabra, ¿quiénes somos? El pastor hoy día, ¿qué está haciendo? Está sembrando, ¿verdad? No es Dios, sino que el que siembra la palabra. Pero nuestro Señor Jesucristo nos muestra que el sembrador es el que predica la palabra. No es Dios, somos nosotros. Puede ser un pastor, un predicador, un evangelista, o puede ser cualquiera de nosotros que sembramos la palabra al hablarle a otra persona. ¿Amén? ¿Cuántos sembradores hay aquí? Amén. Todos. Mira que está al lado. Dígale, ¿tú eres un sembrador? Dígale. Tú eres un sembrador. Tienes que sembrar la palabra. Lucas 8:11. Lucas 8:11, mire lo que dice. Esta es pues la parábola. La semilla. ¿Quién es el sembrador? El que predica la palabra. ¿Quién es la semilla? La palabra de Dios. Esto es lo que se debe predicar. ¿Qué es lo que transforma las vidas? La palabra, ¿o no? Es lo que cumple el propósito de Dios en la vida de las personas. Miren lo que dice Isaías 55:11. Yo lo tengo aquí. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Está hasta aquí conmigo, verdad? Nuestro Señor nos ha mandado a predicar su palabra en los púlpitos, en verdad, en la casa, en el patio, en el colegio, en el trabajo. Nos mandó a predicar la palabra, a hablar de la palabra. Ahora, no anécdotas, y está bien hablar de nuestro testimonio, pero lo que debemos hablar es la palabra. Lo que debemos decir es lo que la Biblia dice. Eso es lo importante, eso es lo que cambia. ¿Amén? Yo me acuerdo cuando escuchaba a los predicadores en la calle, yo no sé si acaso usted se acuerda, y de repente aparecía, ¿verdad?, un predicador así, con la cara cortada, tajos, tatuados, ¿verdad?, en todo. Se notaba que había peleado mucho el hombre, y llegaba y predicaba y decía: yo era el más choro de todos los choros, y el Señor cambió mi vida, hermanito. Y hermano, está bien, ese es un testimonio y yo sé que Dios cambia. Pero a la gente le puede dar hasta miedo, pues, hermano. Acercarse, porque la gente es prejuiciosa. Pero en cambio, si nosotros hablamos y decimos, ¿verdad? El Señor dice,
que, no sé, que somos como la dracma perdida y que la mujer busca, ¿verdad? Esa dracma perdida, esa moneda perdida, ya se asea hasta que encuentre y se pone contenta. Así somos nosotros para el Señor nos busca hasta encontrarnos, no importa lo sucio que estemos. Eso cambia, ¿verdad? Y eso es palabra. ¿Se da cuenta que hay una diferencia y lo importante de predicar la palabra? Decirle, oye, el Señor dice que puede ser sano. Su palabra dice que Él es nuestro sanador. ¿Se da cuenta que lo importante es predicar la palabra, no anécdotas, no solamente la vida del pastor, de su familia, la palabra de Dios? Igualmente nosotros, hermanos, cuando vamos a evangelizar a una persona, cuando le vamos a predicar, cuando le vamos a entregar la semilla, porque nosotros somos el sembrador, cuando tenemos que hacer eso, hermano, lo que debemos hablar es la palabra de Dios, no criticar iglesias, no criticar a las personas. No, hermano, lo que nosotros debemos hacer no es criticar las religiones. Ay, que usted es testigo de Jehová, se va a ir al infierno. No, ¿no es cierto? Usted el mormón anda puro ahí ofreciendo tecitos de zanahoria. No, ¿no es cierto? Tenemos que predicar la palabra, no debemos criticar a otros cristianos. Cualquier otra cosa no tiene provecho. Mire lo que dice Tito 3:9. Tito 3:9 dice de esta manera. Pero evita que las cuestiones necias, es decir, aléjese de las cosas necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No hay que andar peleando por la vida con las otras religiones, hermano. Hay que mostrar lo que uno es, lo que uno sabe. Amén. Segundo, tenemos que comprender que nuestro Dios espera que cada uno de nosotros produzcamos fruto por medio del poder de la palabra. Todos tenemos que dar frutos. Yo se lo he dicho de otra manera, ¿verdad? Nadie se llega a podrir en una banca. Tenemos que ser útiles. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Mateo 13:23, miren lo que dice. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y atiende la palabra y da fruto. ¿Cuánto escuchan la palabra aquí? ¿La entiende? ¿La escucha? Ahora, da fruto, dice, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. No todos vamos a dar lo mismo, pero hay que dar algún fruto. ¿Amén? ¿Amén? Ya, primero, fruto de arrepentimiento. ¿Cuántos saben que debemos arrepentirnos? ¿Amén? Lucas 3:8. Miren lo que dice. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, no podemos estar confiados de que somos hijos de Dios. Tenemos que cada vez que nos equivocamos, arrepentirnos. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos se equivocaron esta semana? Amén. A ver, para verlo bien. ¿Cuántos se equivocaron esta semana? Amén. Levante la mano, déjala arriba. Mire, todos nos equivocamos esta semana. Ahora, baje la mano. ¿Cuántos se arrepintieron esta semana? Amén. Sí, ¿no es cierto? Nos equivocamos. Pero debemos arrepentirnos. Debemos dar frutos de... Ya tenemos un fruto, gracias Señor. Amén. Amén. Ya tenemos un fruto de la palabra, ¿o no? Cuando alguien le dice, usted está dando fruto de arrepentimiento. La embarro y me arrepiento. A ver. Segundo fruto. Ahora, no. Antes del segundo fruto. Mire, veamos que este versículo está en traducción la Biblia para todos. Mírelo cómo lo dice. Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro padre y antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. ¿Amén? Ahora, el Señor espera que cada uno de sus hijos demos frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Es decir, si nos equivocamos, tenemos la misma frente,
para decir, lo siento, me equivoqué. Y eso no nos hace menos, nos hace hijos del Señor, hijas del Señor, que están dando fruto. Porque antes nos enojamos y lo mandábamos a la punta del cerro, aunque Él tuviera la razón. ¿O no? Y ahora nos equivocamos y decimos, Señor, la embarré. Perdóneme, mi amor, le voy a hacer una comidita rica esta semana. ¿Amén? ¿Amén? O perdóneme, mi amor, le voy a traer unos chocolatitos desde el trabajo. ¿Amén? Segundo fruto, el fruto del Espíritu. Mire lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos tienen amor? Amén. ¿Tiene amor? Amén. ¿Amor desinteresado? Amén. Es decir, usted ama aunque no lo amen. Amén. Ah, menos amén, ¿eh? Ama aunque lo traten mal. Amén. Bajaron los amenes. Aman aunque le hayan cascado. El fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Cuántos andan con la cara llena de gozo? Amén. Necesitamos gozo. Amén. Paz. ¿Cuántos tienen paz en el corazón? No anda desesperado. ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Qué me va a pasar? El Señor como que no me escucha. No, tengamos paz. ¿Qué más? Paciencia. A esta le faltará mucho. ¿O no? Que el Señor nos dé paciencia. Con los hermanos. Con las hermanas. Paciencia con el pastor. Paciencia con el esposo. Ah, poco amén. Y ahí el aire amén. Paciencia con las esposas. Amén. Y amén de nuevo, Señor. Benignidad. Hay que ser bueno, bondadoso. No ande con la malicia en la cabeza. Sea bueno. Bondad. Fe. Mansedumbre. Jale, que nos falta eso. Mansedumbre, no vencidumbre, mansedumbre. Templanza. Esté bien o esté mal el día, yo igual voy al Señor. Amén. Templanza. Haya plata o no haya plata, yo alabo al Señor. Amén. Templanza. Esté enfermo o esté sano, yo alabo al Señor. Amén. Templanza es equilibrio. Amén. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, el Señor a aquellos que practican estas cosas no de ninguna manera los condena. Sino que, es decir, debemos dejar de hacer lo malo, hacer lo bueno, que la palabra de Dios haga producir en nuestra vida actitudes que agradan al Señor. Amén. Es el fruto del Espíritu. Ahora, también es importante comprender y que comprendamos que nuestro Dios no es un Dios indiferente a la vida sin frutos. Dios se preocupa cuando en tu vida no hay frutos, hermano. ¿Sabías tú eso? Él se preocupa cuando te ve solo viniendo a la iglesia. Solo leyendo la palabra aquí. Solo orando cuando estás aquí. Solo siendo luz cuando estás en la iglesia. Él se preocupa. Mira lo que dice en Marcos 11, versos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. ¿A cuánto le gustan los higos? Amén. Las brevas. Me gustan más las brevas que los higos. Y el Señor tuvo hambre y ¿sabe lo que vio? Vio un árbol, una higuera frondosa. Tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. ¿Cuántas veces el Señor viene a nuestra vida a examinar si acaso hay algo? Si acaso son puras hojas nomás. ¿Cuántos son puras hojas aquí? A nadie, ¿verdad? Qué bueno. ¿Ve que entiende las parábolas? Esa es una parábola. Usted es pura hoja, hermano.
Usted es pura hoja, hermana. No, ¿no es cierto? Damos frutos. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Está bueno para una prédica esa. ¿Ah? Los hermanos que son solo hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Sabe lo que pasó después? Esa higuera se secó. Ahora, analicemos cuál es el enfoque de la parábola del sembrador. Con esto termino. ¿Amén? Amén. ¿Hemos aprendido o no? Amén. ¿Hemos aprendido? Amén. ¿Quién es el sembrador? ¿Qué es la semilla? ¿Qué necesitamos dar nosotros? Frutos, ¿no es cierto? Al 100, al 60 y al 30. Hay que dar frutos. No importa la cantidad, pero tenemos que dar frutos. Ya, ahora vamos a analizar un poquito el enfoque de la parábola. ¿Ya? Y después vamos a ir viendo, en los estudios más adelante, vamos a ir viendo cuál era el que cayó en la buena tierra, cuál es el que cayó en los espinos, cuál es el que cayó, ¿verdad?, en las piedras. Amén. ¿Cuál es el que cayó a la orilla del camino? Después vamos a ver esos temas, ¿ya? Pero ahora veamos el enfoque un poquito y con esto ya terminamos. Mire, primeramente, la explicación de nuestro Señor Jesucristo nos hace, que nos hace de la parábola del sembrador. Toma Mateo 13, del 18 al 23, vamos a leer, precisamente para ver qué es lo que explicó el Señor. Porque la parábola la explicó el Señor. Amén. Amén. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora, ¿qué pasó? El Señor da la parábola y después los discípulos van y se acercan y le dicen: Señor, no entendimos nada. ¿A cuántos le pasa? Amén. El Señor habla de repente de aquí y nosotros no entendemos nada. Y el Señor dijo: ya les voy a explicar la parábola. Y ahora llega el Señor y se la empieza a explicar. ¿Ya? Estamos en ese contexto. Amén. Amén. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, escuchó la palabra, pero no la entendió. Entonces, como no entendió, viene el malo y ¿qué hace? Se la quita. Y nos quedamos sin palabras, sin semilla. Y si no tenemos semilla, entonces no va a haber frutos. ¿Amén? ¿Se entiende eso? Ya. Verso 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. ¿Cuántos escucharon la palabra? Y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos se van gozosos cuando escuchan la palabra? Mire, también puede pasar, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Cuántos son de corta duración? Ay, ay, ay. Nos cuesta decir amén. Pero hay de corta duración. El pastor le predica, está sale de allí, va de allá, tiene un pequeño problema y ya manda todo a la punta del cerro. ¿O no? Corta duración. Si no puede decir amén, diga ay. ¿No es cierto? No tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, está clarito, ¿no? Está clarito. Verso 22. El que fue sembrado, está acá, ¿no? ¿Sí? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿Cuánto escucha la palabra? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Oiga, escucha la palabra, sabe que el Señor lo va a bendecir, ¿o no? Todos sabemos eso. Pero dice: no, hoy día no voy a la iglesia porque tengo que trabajar, porque si no, no voy a tener plata. El afán de este siglo, el engaño de qué? De las riquezas ahogan la palabra. Dejamos la fe al lado.
y se hace infructuosa. Y el último, verso 23, más el que fue sembrado en buena tierra. Señor, quiero ser buena tierra. Amén. Este es el que oye y entiende y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, podemos observar que la parábola, aunque se llama la parábola del sembrador, su enfoque principal no es el sembrador o el que predica la palabra, sino los que escuchan. Ese es el enfoque de la parábola. Amén. Podríamos decir entonces que esta parábola se podría llamar el predicador y su audiencia, ¿o no? Ya que podemos darnos cuenta que todos los tipos de tierras donde cae la semilla representan a las personas que oyen la palabra. ¿Están conmigo todavía o no? Pero por diversas circunstancias, por diversos motivos, la semilla no da fruto en su vida. Quiere decir entonces que esta parábola tiene un enfoque centrado de lo que normalmente muchos cristianos nos enfocamos, no en el predicador, sino en los que escuchan la palabra del Señor. Ese es el enfoque de esta parábola. No está enfocado en el sembrador, no está enfocado en la semilla, está enfocado en quienes escuchan la tierra donde cae la semilla. Ahora, generalmente criticamos al sembrador, es decir, al que predica la palabra, el mensajero. ¿Nos parece aburrido o no? ¿No? ¿A veces nos parece aburrido? Sí, a veces nos parece aburrido, a veces estamos bostezando acá, a veces estamos con los ojos cerrados acá, ¿o no? No estoy mirando a nadie por si acaso, porque todos se rieron. Pero muchas veces nos enfocamos en eso. Y no, el enfoque no tiene que ver con eso. ¿Sabe con lo que tiene que ver? Decimos que es fome, que es aburrido, que grita mucho, que habla muy suave, que mucho se pasa del tiempo, y etcétera, y etcétera. ¿Qué tipos? Y la pregunta es que debemos hacernos cuando leemos esta parábola es, ¿qué tipo de oyente soy? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué tipo de oyente soy? ¿Cuál soy yo? Y tenemos que comprender algo muy importante. La responsabilidad principal de un predicador es transmitir el mensaje correcto, es decir, la palabra de Dios. La responsabilidad principal de todo predicador es para con Dios predicar su palabra. No es solamente predicar bonito, predicar elocuentemente, eso es bueno, pero para con Dios no es lo principal. De nada sirve predicar bonito si los corazones de los que oyen están endurecidos. Ahora, termino con esto. 2 textos. Mire, 2 Timoteo 4, del 1 al 2. Mire lo que dice. Este es para los predicadores. El primer texto es para los predicadores, el segundo que voy a leer es para los oyentes. Y terminamos. ¿Amén? ¿Amén? Para los predicadores, 2 Timoteo 4, 1 al 2. Te encarezco delante de Dios. Mire, Pablo le está diciendo, te encarezco delante de Dios. Escúcheme, predicador, o el que toma púlpito. Escúcheme, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Me da miedo este texto. Pablo le está diciendo a los predicadores, oye, te pongo delante del Señor. Y ojo, no cualquier Señor, el Señor que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Me da miedo este texto. Porque me va a poner delante del Dios que me va a juzgar alguna vez. Esté vivo o esté muerto, el Señor me va a juzgar algún día. Y se lo está diciendo a los predicadores, a los que están en el púlpito, a los que están hablando la palabra. Les dice que prediques la palabra. Que prediques tu sueño, tu testimonio, lo que tú piensas de Dios. No, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo. Pero si no pudiste hacerlo a tiempo, fuera de tiempo también.
Hermano, no haga esto, que se va a equivocar. La palabra de Dios dice esto. Se equivocó el hermano. Hermano, te dije que no lo hicieras. Pero el Señor también dice que te puedes arrepentir. Insta tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero oyentes, Ezequiel 33:32, ahora el oyente. Escúcheme bien. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. El Señor le está hablando al profeta y le dice, oye, tú cada vez que predicas la palabra, y hay algunos que predican así de bonito, me encantaría llegar a ese punto donde los que están escuchando dicen, oye, que predica bien. Y el Señor le dice a Ezequiel, oye, Ezequiel, ¿sabes qué? Tú, para ellos, eres como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras. Y escúcheme bien, muchas veces escuchan nuestras palabras, escuchan nuestros predicadores, pero mire, nuestras predicaciones, pero mire lo que dice, pero no las pondrán por obra. ¿Qué tipo de oyente es usted? Póngase en pie. Termino en un segundo, póngame atención. En un segundo. Es por eso que por medio de esta parábola del sembrador, amén, hemos aprendido un par de cosas, ¿o no? ¿Quién es el sembrador? Cualquiera de nosotros, el que predica. ¿Qué es la semilla? La palabra. ¿Qué es lo que debemos dar? Frutos, ¿no es cierto? Y ser buenos, ¿qué hacen? ¿O no? ¿Qué hacen la palabra? No tan solo que la escuchan, ¿qué la hacen? Es por eso que por medio de esta parábola el Señor nos hace un llamado a reflexionar y a preguntarnos desde ahora, desde este segundo mes del año, ¿qué tipo de oyentes somos? ¿Qué tipo de oyentes vamos a ser este año? ¿Vamos a ser oyentes que den fruto? ¿O vamos a ser oyentes que el enemigo, que el afán, que la poca profundidad de nuestras vidas espirituales no arrebaten la semilla? Porque la semilla de la palabra de Dios no está produciendo frutos en nuestras vidas muchas veces. Ahora, les cuento un poquito. En el próximo estudio bíblico vamos a comenzar a estudiar los diferentes terrenos. ¿Amén? ¿Amén? O diferentes tipos de oyentes, y vamos a comprender cuáles son las causas, ¿verdad?, por las cuales muchas veces nosotros no podemos dar frutos y el enemigo nos quita la palabra. Próximo estudio, los que estaban en el camino. ¿Amén? Los del junto al camino. No están en el camino, están junto al camino. Dígale, Señor, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias porque podemos comprender, Señor, que, Señor, somos sembradores de tu palabra. Señor, tu palabra es la semilla. Y entendemos que debemos ser buenos oyentes, Padre amado. Y que damos fruto, Señor, al 100, al 60 y al 30. Padre amado, ayúdanos a ser oidores que hacen la palabra, no oidores olvidadizos. Te alabamos, Señor, conforme tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoramos al Señor. Alabamos a Jesucristo en esta hora.